viendo en muchos municipios que no hay oferta de alquiler, con lo cual yo creo que el inversor astuto seguirá invirtiendo en alquiler porque hay esa demanda y de hecho creo que los precios de alquiler van a seguir subiendo, no creo que vayan a bajar y en cambio los precios de la vivienda yo creo que sí que van a bajar. Bienvenidos a la comunidad de Educación Financiera, un lugar donde expertos comparten su experiencia y conocimiento para que todos podamos aprender y mejorar la gestión de nuestras finanzas y conseguir una mayor libertad financiera. Si quieres formar parte de esta comunidad, suscríbete y ayúdanos a darle difusión. ¡Empezamos! Hola a todos y bienvenidos a la comunidad de Educación Financiera. Hoy está con nosotros en el episodio número 20 Germán Jover. Germán es un analista financiero y inversor desde los 20 años y financieramente libre desde los 37 gracias a las inversiones inmobiliarias. Además es el propietario del portal vivirderrentas.net. Dispone también de su propio podcast que se llama Vivir de Rentas Inmobiliarias, que os animo a todos a escucharlo. Y además tiene su propio libro que se llama Vivir de Rentas, el método crack. Es un episodio que creo que va a aportar mucho valor, especialmente a los inversores apasionados por el sector inmobiliario o a las personas que quieran empezar a invertir pero que no sepan cómo. Así que, bueno, si eres uno de ellos, no olvides de suscribirte y dejarnos 5 estrellas si nos escuchas en Spotify o Apple Podcast para ayudarnos a llegar a más gente. Germán, bienvenido. Nada, Alberto, un placer. La verdad que, bueno, ya sabes que me encanta hablar de inversiones en general, de inversiones inmobiliarias en especial, así que, bueno, aquí dispuesto a aportar todo lo que pueda para que tus oyentes pues se animen, no sé si a lanzarse 100% a las inversiones inmobiliarias, pero por lo menos, si no, que lo contemplen como una opción más. Y Germán, para los que no te conozcan, ¿quién es Germán Jover? Pues nada, yo soy un inversor en el sentido más amplio de la palabra, pero que en realidad está 100% atrapado por las inversiones inmobiliarias, porque para mí, cuando analizo todas las opciones que hay encima de la mesa, cuando yo me planteo, oye, quiero invertir, ¿qué quiero hacer? Analizo pros y contras. Las inversiones inmobiliarias, sin ninguna duda, son la mejor alternativa, insisto, para mí, con mis recursos, mis conocimientos y mis objetivos. Bueno, Germán, la comunidad de educación financiera, como sabes, pues nace con la misión de hacer accesible a todo el mundo la educación financiera y hacerla pues, un bien de primera necesidad. Y evidentemente, pues una parte importantísima de esa educación financiera es la inversión. El orden siempre a seguir pues es primero poner tus finanzas en orden, sobre todo pues si tienes deuda mala o falta de ahorro por exceso de gasto, y luego ya viene la parte de ahorrar y luego invertir. Tú personalmente, ¿cómo empezaste en el mundo de la inversión y cómo obtuviste los conocimientos con respecto a la inversión inmobiliaria? Bueno, la inversión es algo que siempre ha estado en mi vida, siempre me he sentido atraído por cómo gestionar el dinero para hacerlo crecer, es algo que siempre me había gustado desde pequeñito y es verdad que yo no sabía qué quería ser de mayor, pero sí que sabía que mi mundo tenía que estar alrededor de las finanzas, de la economía y de las inversiones. Eso era lo único que sabía y por eso elegí estudiar Administración y Dirección de Empresas porque era la opción que me abría más puertas según mi criterio, pues en ese sentido, ¿no? Pero sin saber muy bien lo que quería hacer. Entonces yo a los 20 años ya estaba pues bastante involucrado en el tema de la inversión, inicialmente más en la inversión bursátil y de hecho a los 20, no sé, 25, 26 ya estaba 100% centrado en hacer inversiones más de trading, ¿no? Que como se podrían conocer. Y de hecho estuve muchos años dedicándome cuerpo y alma pues, a aprender cómo funcionaba el sector bursátil, los mercados financieros, cómo podía operar. Operé con infinitas de activos, modalidades, opciones, bueno, de todo. Y al final vi que no era el camino rápido que me habían prometido, que yo había querido comprar, ¿no? Que a la ansiada libertad financiera. De hecho, cuando yo tenía 26 años, pues mi padre falleció y ese hecho cambió totalmente mi forma de entender la vida en general, ¿no? Y entonces yo me planteé, sin ser consciente en aquel momento, pero sí que progresivamente me fui obsesionando más con la idea de ser dueño de mi tiempo, ¿no? Inicialmente intenté conseguirlo con la bolsa, algo que luego me di cuenta que no era el camino que yo creía. Y luego, pues, cuando ya parecía que no iba a conseguirlo,
leí el famoso libro de Padre Rico, Padre Pobre de Kiyosaki y dije, oye, esto que explica este hombre tiene sentido, y sin demasiada ambición compré una vivienda, en aquel momento con un préstamo personal, hablamos del año 2012, había viviendas relativamente económicas después de la crisis financiera y bancaria, y lo que hice fue comprar un inmueble por 40 y pico mil euros con ese préstamo a 7 años. Cuando llevaba 4 o 5 años el préstamo pagándose, ya visualizaba que en pocos años me iban a entrar 500 euros prácticamente caídos del cielo. Y dije, ostras, esto funciona, ¿no? Inicialmente mi única idea era tener esos 500 euros disponibles cada mes para poderme ir de restaurantes o cualquier capricho que yo quisiera, pues no tener que decir que no. A mí soy una persona, es un gran fan gastronómico, y en aquel momento pues mi sueldo no me permitía ir a todos los restaurantes que me hubiese gustado, ¿no? Entonces fue mi idea creativa, en realidad no muy creativa, pues sí que fue pues mi toma de acción para poder conseguir eso. Cuando vi que estaba a punto de conseguirlo, dije, oye, ¿y si soy más ambicioso? ¿Y si en vez de conseguir 500 consigo 2000 o 3000? Y entonces empecé a hacer, ahí pinté un Excel muy sencillo en el que yo iba proyectando, ¿no? Si incremento una vivienda, voy a tener que pagar una nueva hipoteca, pero me van a entrar el doble, en aquel momento, como hacía yo los números, el doble de alquiler, con lo cual yo iba montando un sistema que fuese escalable, robusto, obviamente, pues había unas barreras que superar, pero para mí tenía sentido, ¿no? Entonces cuando dije, oye, vamos a saco con esto, y pues sería el 2016, 17 que ya me puse muy activo con eso, y en pocos años construí una cartera que me generaba cash flow suficiente como para mantener mi nivel de vida y más todavía. O sea que, digamos, era un objetivo tuyo desde el principio, pero surgió un poco más, ¿no? Del propio camino de la inversión y un poco de ver cómo se iba haciendo ese efecto de bola de nieve, ¿no? Claro, sí, de hecho el objetivo, sin ser consciente, me lo marqué cuando falleció mi padre, porque él estaba muy cerca de su jubilación y yo me di cuenta de que había estado toda su vida esperando ese momento, no llegó, ¿no? Y entonces yo dije, para mí me Ujú. dije, oye, esta lección la tengo que aprender, tengo que conseguir ser dueño de mi tiempo antes, ¿no? Claro, Al final son claro. experiencias de vida que te marcan Ujú, y bueno, lo intenté de otra forma. ujú. Era como, esto sí que se puede conseguir gracias al trading, ¿no? En 2 años yo me veía jubilado. La realidad no fue esa, y nunca me hubiese imaginado que las Sí, inmuebles, algo tan sí. aburrido, que aparentemente era Ujú. tan aburrido, pues me lo iba a permitir, ¿no? Los inmuebles era como, wow, necesitas mucho dinero para invertir. O sea, lo veía como muy imposible. Pero cuando lo conseguí con un inmueble, rápidamente en mi cabeza, yo soy una persona de números, dije, oye, ¿y si esto es escalable? Y ahí fue cuando yo me empecé Claro, a hacer preguntas a mí y al Excel. Le hacía preguntas, le decía, oye, ¿qué pasa si me impaga un inquilino? ¿O qué pasa si? Y me hacía preguntas de todo lo que podía ir mal, hasta que llegó un momento que solo me quedaba una opción, y era llevarlo a la práctica y ver si me había dejado de hacerme alguna pregunta, porque todo conseguí que todo encajase de alguna forma. claro, claro. Y yo, Germán, yo creo que todos hemos soñado o soñamos con ser financieramente libres, pues el hecho de poder dedicar tu tiempo a hacer lo que más te apetezca o trabajar en los proyectos que más te llenen o te apasionen sin realmente tener que preocuparte por el dinero o por si te generan un retorno, ¿no? Pero sí que es cierto que es algo que, bueno, puede parecer casi imposible o algo también solamente al alcance de las personas pues, que ganan muchísimo dinero. Tú, como persona que ha llegado a ese punto, ¿crees que la libertad financiera es algo al alcance realmente de todo el mundo o cuál es tu opinión en este punto? Sí, la respuesta rápida sería sí, pero luego hay que matizar esto. Está al alcance de todo el mundo, pero no en 2 días, sino que tienes Ujú. que trazar un plan a largo plazo. En el caso de los inmuebles es un juego sencillo, si la gente que te escucha pues le gusta los números, las finanzas, es un juego relativamente sencillo que requiere del largo plazo, pero es un juego sencillo que se basa en el cash flow. O sea, tú lo que estás intentando es generar cash flow, que es el dinero que queda en tu bolsillo después de pagar pues, todos los gastos que puedas tener por una inversión, y que ese dinero que queda en tu bolsillo te pueda mantener tu nivel de vida, ¿no? Al final es un tema, como te digo, de números, de ingresos, de gastos. Si yo consigo, voy a hacer unos números muy rápidos y básicos, que un inmueble me ingrese 600 euros, la hipoteca son 200 y los gastos varios, aquí incluyo todo, son 100 euros al mes, estamos hablando que me genera un cash flow de 300 euros. Luego aquí hay que pagar impuestos. Pero si estos son 300 euros y yo
necesito 1.500 euros para vivir, pues con 5 inmuebles de este tipo podría vivir. ¿Los puedo comprar en 2 días? Pues a menos que tengas un capital elevado o unos ingresos, bueno, las dos cosas, ¿no? Porque al final cada inmueble que compras tienes que tener una entrada para comprarlo y luego además tienes que tener unos ingresos para justificarle al banco que te lo financie. Aquí también la otra palanca que hace que la inversión inmobiliaria tenga sentido o tenga más sentido que otras, al principio te decía que para mí la inversión inmobiliaria era la mejor opción, es la deuda, ¿vale? No hay ningún otro sector en el que tú te puedas endeudar a tan largo plazo y en unas condiciones tan buenas. Incluso hoy, que estamos hablando de tipos fijos del 3-4%. Esto no lo vas a encontrar en ningún otro sector, y menos con una industria tan desarrollada como aquí, que puedes ir a muchas entidades, comparar, a negociar. Esto no ocurre en ningún otro lado. Entonces, jugando esto, puedes conseguir rentabilidades realmente altas de tu inversión. Si tú pones el 20% de lo que vale el inmueble, a los gastos, etcétera, al final acabas poniendo un 30%, consigues oportunidades altamente rentables, o sea, al final una secuencia de cosas, pues vas a conseguir unos cash flows realmente elevados y unas rentabilidades de lo que tú has puesto disparatadas. Estamos hablando de que una inversión que pueda tener sentido en alquiler, pues estamos hablando de un 10% bruto. Hay gente que pues busca más, ¿no? Pero vamos a decir un 10% bruto, que luego en neto se te puede quedar un 8 o así, más o menos. Son inversiones pues, razonables, ¿no? Que alguno podría decir, oye, pues yo con la bolsa pues también aspiro a conseguir un 7, un 8 y no me da tanto dolor de cabeza. Eso podría tener sentido, pero ojo porque aquí jugamos con deuda. Entonces, ¿qué ocurre? Que alguien nos deja el dinero barato para invertir, con lo cual el dinero que yo he invertido, ese 20% más los gastos, vamos a suponer un 30% de toda la inversión, en realidad no me rinde ese 8% neto. Me rinde mucho más porque tengo un socio, entre comillas, tonto, porque de tonto no tiene nada el banco, pero entre comillas tonto, que solo me pide una parte del pastel. Entonces yo me saco mi 8% más de su rentabilidad una buena parte, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso? Que mi 8 se puede llegar a convertir en un 15, un 20 o incluso más. Depende de lo eficiente que sea jugando con todas estas variables. Que un muy buen punto que comentabas ahora, ¿no? De las hipotecas al 3, al 4 o al 5% que vemos ahora con la subida de tipos. Que bueno, nos hemos mal acostumbrado, ¿no? Durante los últimos 10 años a tener dinero gratis por parte de los bancos, que ahora, bueno, luego si quieres comentamos un poco más este cambio de paradigma y lo que viene por delante. Pero yo te quería preguntar antes de saltar a esta parte justamente sobre el apalancamiento bancario, ¿cómo alguien empieza desde cero a invertir en inmobiliaria? ¿Cuál es, digamos, el primer paso? Bueno, yo lo que recomendaría, si alguien sabe o no de finanzas, da igual, pero no sabe del sector inmobiliario, yo le recomendaría que escuche podcast. Voy a barrer para casa. Yo tengo un podcast en el que entrevisto a muchísimos entrevistados. De hecho, hoy estaba editando el capítulo 48, que va a salir mañana. 48 episodios de más de una hora en las que hablo yo mismo, doy mi experiencia, pero entrevisto a personas, cada uno con su peculiaridad. Hay inversores de todo tipo, gente que invierte en trasteros, en parkings, obra nueva, por ejemplo, mañana obra nueva, es un tema que no habíamos tocado todavía. Pues bueno, tienes todo el abanico de opciones y yo creo que si te escuchas todos esos episodios es gratis, solo tienes que invertir tu tiempo. Vas a hacer un máster y además tendrás una visión 360 del sector que te permitirá también decidir si es para ti. De hecho, si empiezas y terminas el 48, seguro que la respuesta es que es para ti porque te ha gustado. Es posible que no sea para ti y el quinto o el sexto episodio digas, oye, esto no me llama, ¿no? Pero si acabas escuchándolo todo, es que es para ti. Y entonces, has invertido 0 euros, has invertido tu tiempo, pero te has formado muy bien. Y a partir de aquí, mi primera recomendación sería que te rodees de inversores. Yo creo que el gran consejo aquí es que estés en contacto con inversores. Me decían el otro día, en mi libro, de hecho, comento que te busques un mentor. Es verdad que lo ideal sería que te encuentres un mentor. No es fácil. O sea, gente que tenga experiencia y que se ofrezcan a hacerte mentor, pero mentor de verdad. Es difícil. O sea, tú a mí me pides que sea mentor y no lo voy a ser porque es que no tengo tiempo. Yo he hecho algunos servicios de mentoría en el pasado, pero he dejado de hacerlo porque es que no tengo tiempo. Yo tengo otros proyectos, tengo un club de inversores que es la forma que yo he encontrado para ayudar a más gente, pero es que yo vivo también de mis inversiones, con lo cual ya mi día entre familia y todo no me da para más. Entonces, lo del mentor, si tienes algún amigo que se dedica, oye, pégate a él, invítale a comer todo lo que puedas, que te será muy útil. Pero si no, pues rodea de inversores. Hoy en día hay muchos grupos en muchos sitios pues de otros inversores en tu ciudad. Nosotros tenemos este club, pero hay muchas otras opciones.
las que te permitirá pues, asistir a quedadas, asistir a comidas, y entonces empezar ahí a respirar lo que hacen otros inversores y resolverán aquellas dudas que te estás planteando que todos nos hemos resuelto cuando empezamos. Entonces yo creo que ese sería como un progreso y a partir de ahí ya tú mismo te irás viendo cuáles son los siguientes pasos. Puedes hacer una formación, puedes ir por libre, comprar libros, hay muchísimos libros, tengo por aquí algunos buenos ejemplos de inversión inmobiliaria. En el pasado no había tantos en castellano, ahora hay muchos más, así que bueno, creo que hay, aquí, con lo que acabo de decir, ya tienen para varios años de recorrido. Y yo lo recomiendo mucho, sobre todo tu podcast, que yo soy gran seguidor desde hace tiempo. Y Germán, ¿qué modalidades de inversión inmobiliaria existen? Más que nada porque hay aquí un poco, sobre todo para la gente que no conoce mucho, pues siempre se cree que es pues comprar un piso para ponerlo en alquiler, pero luego existe el flipping, el rent to rent, bueno, comentabas ahora, ¿no? Locales comerciales, hay de todo. Cuéntanos un poco desde tu punto de vista y también si tienes algún tipo de favoritismo o no y por qué. Pues claro, sí. La verdad que antes te decía que la inversión inmobiliaria, en mi caso, no parecía tan seductora como podía ser el trading o alguna otra promesa así como mucho más, no sé, más dinámica, ¿no? La realidad es que una vez te metes, es apasionante el sector inmobiliario porque son infinitas las opciones. De hecho, yo digo que en el sector inmobiliario hay tantos modelos de inversión como inversores. Es increíble porque cada uno puede adaptar una modalidad a su forma de ser de muchas formas y hay muchas variables a tocar, ¿no? Pero simplificando un poco para que la gente, pues si es la primera vez que escuchan hablar de manera un poco más avanzada de este sector, podríamos destacar inversión en alquiler, que es una de las modalidades que yo hago, flipping house, que sería comprar, reformar y vender viviendas. Estas serían las dos modalidades que yo hago, luego comento alguna más, y se diferencian básicamente que la primera de ellas, la inversión en alquiler, es una inversión, como dice la palabra inversión en alquiler. En cambio, el flipping house para mí es un negocio, ¿vale? Es verdad que son inversión inmobiliaria, lo podríamos meter dentro de la categoría inversión inmobiliaria, pero en realidad lo que estamos haciendo es una gestión mucho más activa. Buscamos propiedades que estén destrozadas o que tengan algún problema que requieran de nuestra intervención. La mayoría de casos son viviendas que están fuera de mercado, que no pueden, nadie puede vivir allí por el problema que tengan. Y nosotros resolvemos ese problema. Pues a menudo suelen ser grandes reformas o pues, no sé, temas más urbanísticos, legales, etcétera. Y luego la volvemos a poner en el mercado y obtenemos un margen por esa gestión que hemos hecho, ese riesgo que hemos asumido. Nos podríamos haber equivocado en hacer los números, que al final resolver el problema sea más caro. Bueno, puede haber muchos problemas por el camino y pues asumir esa gestión pues tiene un premio, que es ese beneficio que obtenemos, que suele ser entre un 20 o un 30% de la inversión antes de impuestos, ¿vale? Si lo haces bien o si los problemas son mayores, pues puedes obtener rentabilidades incluso superiores y estamos hablando en plazos relativamente cortos, de media 6-7 meses, con lo cual anualizado serían rentabilidades mucho más altas. Pero ojo, porque esto es un negocio, no es una inversión. O sea, no puedo poner el dinero y dormirme, sino que tengo que hacerlo activamente y una vez cerrada la operación, no me puedo quedar de brazos cruzados, sino que tengo que buscar otra y seguir con esa actividad si quiero seguir rentabilizando ese dinero. Porque eso es un negocio de rotación de capital. Y esto daría para una entrevista entera, pero básicamente el negocio del flipping house, del comprar, reformar y vender, es un negocio de rotar el capital lo más rápido posible y obteniendo unas rentabilidades lo más altas posibles. Pero si te pasas de rentabilidad que exiges, pues lo vas a rotar menos. Entonces, por eso es muy importante saber que el juego es de rotación de capital. Inversión en pisos de alquiler que te decía antes, no voy a desarrollar, pero es que hay muchísimas modalidades, desde Amancio Ortega, que invierte en el centro de grandes ciudades obteniendo rentabilidades del 4%, hasta inversores mucho más agresivos en zonas pues, más marginales que obtienen 12, 13, 14%. Entre medio, pues ahí cada inversor tiene que encontrar pues, su punto de equilibrio, ¿no? En mi caso, yo estoy entre un 10, un 12, un 9, depende, pues a mejor zona, pues siempre menos dolores de cabeza, mejores perfiles de inquilinos, pero también menos rentabilidad. Esto estoy generalizando. Pero luego hay muchas más modalidades. Te he hablado de estas dos, que son las que yo hago, las que me parecen más eficientes, porque además entre sí se pueden combinar muy bien, ya que para poder crecer en viviendas de alquiler necesitas capital. Antes hablábamos de un 30% que tenemos que aportar nosotros. A menos que tengas mucho dinero, pues vas a crecer lento. ¿Qué ocurre? Que si parte de nuestro dinero lo destinamos a hacer operaciones de flipping house, esos beneficios los podemos derivar a comprar viviendas en alquiler de manera mucho más rápida. Por eso digo que se combinan muy bien. Pero además tienes
Otras modalidades, como puede ser el rent to rent, que has comentado tú, que está muy de moda, sobre todo para gente joven o gente con poca capacidad de ahorro, porque el rent to rent les permite obtener rentabilidades bestiales. Aquí, de nuevo, también hay una gestión activa muy grande, o sea, tienes que involucrarte. Es un trabajo, prácticamente eso, pero un trabajo que puede ser muy rentable si lo haces bien y es muy escalable. Tú tienes una barrera de entrada muy pequeña, lo que haces es llegar a un acuerdo con un propietario, no le compras la vivienda, sino que llegas a un acuerdo en el que te cede para explotar esa vivienda. Tú le pagarás un alquiler, le garantizas ese alquiler y tú a cambio te dedicas a hacer como un arbitraje, porque lo que haces es esa vivienda la alquilas por habitaciones y obtienes ese diferencial, ¿vale? En la medida que lo hagas bien y la vivienda pues cumpla ciertas características, ese diferencial será mayor o menor, ¿vale? Y se trata, de nuevo, pues que ese diferencial, que es lo que tú ganas, lo puedas escalar y a mayor cantidad de viviendas, más ganas. Luego está la modalidad de alquiler de habitaciones, que sería parecido a lo que acabamos de hablar, pero en este caso sí que compras tú. Y aquí podrías alquilar a estudiantes, podrías alquilar a trabajadores, bueno, hay muchísimas opciones. Puedes alquilar locales, puedes alquilar trasteros, parkings, bueno, hay infinidad y cada modalidad de estas se podrían escribir libros, con lo cual te puedes imaginar que yo lo dejo aquí porque si no me podría alargar mucho más, pero cada modalidad de estas pues daría para horas ya te digo, en mi podcast hay capítulos de horas enteras hablando de solo algunas de estas modalidades, por ejemplo, de subastas, que no lo he comentado, tenemos 4 o 5 capítulos en el que entrevistamos a 4 o 5 subasteros distintos y cada uno tiene una modalidad distinta, pero algunas de ellas radicalmente distintas. Con lo cual, o sea, dentro de la misma modalidad es que hay modelos infinitos. Es brutal porque eso ya, a los que nos escucháis, ya os da una idea. Lo que decía antes, escuchar el podcast de Germán porque, bueno, es un mundo que cuando no lo conoces parece muy de comprar y alquilar y ya está. Y pisos en Barcelona, en capital de provincia, y no. Y la verdad es que es un mundo infinito y bueno, hay muchísimo por aprender y seguro que hay una forma que encaja a cada tipo de perfil, a cada perfil de riesgo, a cada tipo de ingresos, etcétera, etcétera. Y por curiosidad, Germán, ¿y tú a nivel personal, tú inviertes solamente en inmobiliario o estás diversificado? Porque sí que es verdad que siempre pues, hablamos, ¿no?, de que las inversiones es importante diversificar, pero por otro lado está la otra parte, que es, oye, si yo conozco bien lo que funciona, ¿por qué voy a diversificar? Si a mí la inmobiliaria me funciona, ¿por qué voy a estar también en bolsa o voy a tener bonos? Sí. En mi caso estoy 95% en inmobiliario. Es verdad que tengo una buena parte en liquidez, pero lo voy a decir que está en inmobiliario eso porque en realidad está en liquidez a la espera de oportunidades para invertir, con lo cual eso es 100% invertible en inmobiliario. Así que mi patrimonio, el 95% o invertido o esperando para invertir en inmobiliario, y hay una pequeña parte, muy pequeña, de hecho un 5, pero quizás menos, que lo tengo en fondos indexados. En realidad es un modelo que me parece interesante, sobre todo si ahora yo dijese, oye, me quiero relajar, no quiero estar ahí pues encima de mis inversiones. Yo creo que el modelo de inversión en fondos indexados haciendo un DCA, ¿no?, un dollar cost average, invirtiendo de manera progresiva, independientemente de lo que haga el mercado, una cantidad fija, y jugar con las bajas comisiones que suelen tener estos fondos. Sobre todo eso es importante, esta variable, porque a veces gente invierte en fondos indexados y luego a través de una entidad que me cobra un 2%, pues vaya. Entonces, nos cargamos la gran ventaja de los fondos indexados, que es que tengan comisiones muy bajas. Entonces, eso me parece que tiene mucho sentido. Y yo, por ejemplo, de hecho, esta mañana justamente he estado toqueteando ahí un poco porque tengo a mis hijos, todo lo que les ahorro, 100% está en fondos indexados. Ellos tienen el 100% en fondos indexados porque es el modelo que para mí tiene más sentido para ellos. Estamos hablando de 18, 20 años vista, son niños pequeñitos. Entonces, lo poco que vamos ahorrando, yo cada mes les voy metiendo ahí un dinero. De hecho, ahora, por ejemplo, están pérdidas. Pero es que no me preocupa. Estoy hablando de 15, 20 años más en el horizonte, con lo cual, pues, para mí es el modelo perfecto para este caso. Sí que esto a veces pasa, ¿no? Que las personas, bueno, que han entrado en el mundo de la inversión en los últimos años creen que esto es algo que solo va para arriba y no. Y de hecho es importante que el mercado se corrija y tenemos que estar acostumbrados a ello. Y cuando hablamos de largo plazo, no hablamos de 10 meses, hablamos de 15, 20, 30 años. Hablamos realmente de ese dinero que te vas a olvidar de él y que es realmente lo que te genera pues, el interés compuesto, ¿no? Que a veces también nos olvidamos y es importante recordarlo. Y
Y una pregunta un poco más abierta también y no tan relacionada con la inversión, simplemente para conocer tu punto de vista, que es ¿por qué crees que hay una falta tan grande de educación financiera y de inversiones en nuestra sociedad? Es una buena pregunta. Podríamos ponernos un poco conspiranoicos, ¿no? Que nos quieren tontos, ¿no? Siempre se suele decir que les interesa que estemos tontos. Y yo creo que no llegan a tanto. O sea, no hay unos poderes ahí que llegan a pensar, oye, cuanto más tontos sean, pues mejor, porque los podremos dirigir mejor. Yo creo que no puede. O sea, de verdad creo que no son tan listos. Nadie, ¿eh? No hablo ni de colores, de partidos, ni nada. En general, no son tan listos como para llegar a esa conclusión y mover todo lo que implica la educación para que no haya educación financiera. Yo creo sencillamente que no se le ha dado la importancia que realmente tiene. De hecho, tengo un amigo que me decía, pero está bien que sea así, ¿eh? Está bien que sea así, porque yo a mis hijos ya les explicaré y así pues tendrán esa ventaja, ¿no? Y tiene sentido, ¿eh? Parece egoísta, pero tiene sentido. Yo creo que, en mi caso, yo sí que opto por un modelo de divulgar la educación financiera. De hecho, yo el proyecto que empecé con el podcast iba un poco encaminado en ese sentido y de hecho yo he colaborado menos veces de las que me gustaría, pero he colaborado varias veces con el IEF, un Instituto de Educación Financiera aquí en Cataluña, que se dedica a hacer formación en las escuelas, en eso, a los chavales con varios talleres de educación financiera. Yo he colaborado activamente haciendo algunos de esos talleres. Parece súper interesante y además me sorprendió lo atentos que estaban los niños. O sea, yo fui diciendo, ya verás tú, a esta gente me va a ignorar. Yo me veía ahí tirándome papeles o vete a saber qué. Ostras, estaban preguntando, súper interesados y eran talleres bastante básicos. Hablábamos de ahorro, no sé, de gestión del dinero, de la paga, ¿no? Cosas así muy básicas. Y estaban interesados, o sea, les parecía interesante. Yo creo que es más un tema de dejadez, que no se le ha dado la importancia, porque todos los grupos políticos no se han puesto de acuerdo. No lo sé, no sé. Es triste, ¿eh? Porque además he visto iniciativas de educación financiera interesantes, criticadas por algunos partidos diciendo que se estaba intentando adoctrinar a los niños. Entonces yo, mis hijos tengo claro que les voy a educar con un pensamiento abierto, no les voy a adoctrinar en ningún tipo de ideología, pero sí que les educaré para que sepan pues la importancia del dinero, que no es toda, o sea, tiene su importancia, pero el dinero al final para mí no es más que una moneda de cambio, ¿vale? Valga la redundancia en lo de moneda, pero al final es un medio para conseguir ciertos objetivos que para mí no tienen por qué ser materiales. De hecho, yo soy una persona que le doy bastante poca importancia a las cosas materiales, algunas en concreto pues quizá más, pero en general tengo muy poco apego a las cosas materiales, pero sí que creo que el dinero te abre muchas opciones y la principal y más importante de todas para mí, y lo he vivido en mis carnes, es el tiempo. O sea, la posibilidad, no hace falta ser multimillonario, pero la posibilidad de tener esa libertad financiera que hablábamos antes, la opcionalidad que te da eso, de hacer lo que quieras, no me has preguntado por ello, pero yo creo que el tema de la libertad financiera no es que esté sobrevalorado, porque realmente es la caña de conseguir eso, pero está sobrevalorado el pensar, si yo tengo la libertad financiera, me iré a la playa, estaré toda la vida viajando y tal. Puedes hacerlo, y a lo mejor lo puedes hacer durante un tiempo o en periodos, pero la realidad es que cuando yo veo gente que consigue la libertad financiera, a nadie lo he visto hacer eso. Seguro que hay gente que lo hace, ¿eh? Pero en general, los perfiles que consiguen la libertad financiera es gente que son capaces de trabajar en base a unos objetivos a largo plazo, que no se desvían de su objetivo, que son capaces de ir más allá de la mayoría de la media. Y esa gente difícilmente dice, hasta que he llegado y lo dejo todo. No digo que no haya casos, seguro que los hay, y habrá periodos en los que lo hagan. Pues yo mismo tengo momentos en los que digo, oye, voy a parar, pero momentos hablo de días puntuales, semanas, en los que, oye, necesito hacer un reset, desconectar un poco, porque siempre mi cabeza va a mil, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es importante también poner estos temas encima de la mesa, que el dinero es muy importante, pero solo como medio para conseguir ciertas cosas, y para mí la más importante de todas es el tiempo. O sea, te permite comprar tiempo. Claro. Sí, al final el dinero es solo una herramienta, es algo neutro. La gente siempre lo intenta pintar de que la gente que tiene dinero pues es mala, ¿no? Y que seguro que lo ha conseguido pues a costa de otros. Y eso no es el caso, es bueno, la definición pura de la falta de la educación financiera. Al final es una herramienta simplemente y evidentemente si consigues la libertad financiera, lo que dices, te permite destinar tu tiempo a los proyectos, a lo que más te interese, sin tener la necesidad de trabajar por dinero. Evidentemente vas a intentarlo, pero no tienes la obligación como si no tienes esa libertad financiera.
Y Germán, antes de acabar, juguemos un poco a sacar la bola de cristal y hablemos un poco más a nivel macroeconómico y sus consecuencias. ¿Qué crees que va a pasar en los próximos meses en el mercado inmobiliario? Que es la gran pregunta, con la subida de los tipos de interés, que bueno, ya se habla que seguramente van a llegar al 4% y se van a estabilizar en torno al 4%, hablo aquí en Europa, en Estados Unidos por encima de ello, como mínimo durante este año. Estamos viendo ya pues una frenada, ¿no?, en la evolución del precio de la vivienda de segunda mano y la reducción de las hipotecas, aunque de momento no es algo muy significativo. ¿Crees que vamos a ver una bajada de precios importante o va a ser una bajada poco perceptible, y si la hay? Y también, bueno, ¿crees que esta bajada viene por la falta de demanda o por la falta de oferta también, que vemos que hay muy poca oferta? Bueno, ¿cuál es tu punto de vista como experto en esta materia? Vale, es difícil anticipar bueno, en general es difícil anticipar el futuro. Ahora estamos en un momento muy interesante en el que se han incrementado mucho las probabilidades de que haya una corrección, ¿vale? Yo siempre digo que la bola de cristal no me gusta sacarla porque nadie sabe lo que va a ocurrir, pero la realidad es que tengo que sacarla por lo menos para mis adentros, para decidir cómo invierto. Yo creo que además esto es útil, yo lo comparto, tengo un canal de Telegram donde hago unos audios en el que explico cómo yo voy pensando para que la gente entienda por qué hago ciertas cosas, ¿no? Y me parece útil porque, no sé, escucho mucha gente, muchos macroeconomistas. De hecho, no hace mucho estaba en una charla con especialistas en directores de servicios de estudios que hacían sus proyecciones. Me parecía muy interesante. Y yo les preguntaba, ¿vosotros invertís? Y me decían, no. Y decía, bueno, eso está bien, ¿no? Pero claro, o sea, está muy bien porque tienen cierta información y yo les escucho y me parece útil. Pero para mí lo que es interesante es escuchar a aquel que se está jugando su dinero y que lo hace además a largo plazo. Oye, que si me juego el dinero una vez y lo pierdo, pues tampoco será tan escuchable esta opinión. Pero si hay alguien que lleva mucho tiempo jugando su dinero y que sigue en el mercado, son opiniones que son interesantes de escuchar, ¿vale? En mi caso, como estoy jugando yo ahora, es que la partida es que en el año 2022 he cogido toda la liquidez que he podido. La verdad que todo lo que tenía vendible lo tengo vendido. En el año 2023 tengo varias cosas que se habían alargado del año pasado y que todavía se están a punto de vender. Esta semana pues vendemos justamente el viernes, tenemos un par de firmas. Ya prácticamente no tengo nada más vendible y nos vamos a poner compradores en breve. De hecho, a comienzos de año ya compramos una operación relativamente grande para hacer una operación de flipping house, pero creo que ese modelo está empezando a verse un poco más arriesgado, ¿vale? Porque estamos en un escenario, como te decía, en el que se incrementan las probabilidades de que los precios caigan. Entonces, hacer operaciones de flipping house en ese entorno es más arriesgado y siempre hay que coger un buen margen de seguridad. Lo que sí que creo que la inversión en viviendas para alquiler, que llevábamos unos años que se estaba complicando porque todo el mundo estaba invirtiendo en vivienda, porque, oye, cualquier ahorrador, no hacía falta que fueses inversor inmobiliario con cierto conocimiento, con unos objetivos de rentabilidad. Tú eres un ahorrador que estabas acostumbrado a sacar un 2, un 3, algo más en un banco con un depósito, pues al final estabas harto, llevabas muchos años sin recibir nada, oye, ladrillo, ¿no? Y a lo mejor un 4 o un 5% te estaba bien, pero a los inversores inmobiliarios eso nos hacía una competencia que no nos permitía conseguir pues tanta rentabilidad, ¿no? Al final había mucho más dinero en el mercado. Creo que ese dinero, en la medida que haya alternativas más rentables o que el escenario se ponga negro, pues va a desaparecer, ¿no? Porque al final la gente pues va a ser más miedosa o va a tener otras alternativas como letras del tesoro. Veíamos ahí haciendo colas gente para invertir ahí en letras del tesoro a 3%. Pues esa gente antes a lo mejor se planteaban invertir en inmobiliario, ahora ya han desaparecido, con lo cual sacamos liquidez, eso suma probabilidades de que caiga. Muchos compradores que lo hacían con hipoteca se lo están repensando o incluso algunos pues no tienen acceso a ese crédito o tienen que optar por opciones pues más económicas, pero en cualquier caso, de nuevo, sacamos liquidez, o sea, dos puntos negativos que pueden afectar muy negativamente, pero tenemos el factor oferta que, por ejemplo, en alquiler está totalmente el mercado roto. Ayer alguien me preguntaba sobre un municipio cercano donde vivo yo. Le decía, oye, no conozco ese municipio. Y me decía, oye, es que es muy raro porque solo hay 3 anuncios, ¿no?, de alquiler. Y digo, no conozco ese municipio, pero es algo generalizado. O sea, es algo que está ocurriendo en muchas zonas. Yo mismo me lo he encontrado porque estaba analizando operaciones y cuando yo hago mi estudio de mercado, pues necesito testigos para poder sacar conclusiones de a cuánto podría alquilar, a cuánto podría vender algo, ¿no?
Pero es que si no hay mercado, ¿qué testigos tengo? No tengo, ¿no? Me lo tengo que inventar. Con lo cual, lo estamos viendo en muchos municipios que no hay oferta de alquiler, con lo cual yo creo que el inversor astuto seguirá invirtiendo en alquiler porque hay esa demanda y de hecho creo que los precios de alquiler van a seguir subiendo, no creo que vayan a bajar, y en cambio los precios de la vivienda yo creo que sí que van a bajar. No creo grandes caídas, por lo menos ahora mismo no creo grandes caídas porque va a seguir habiendo demanda. Hay gente que todavía tiene mucha liquidez, o sea, todavía hay gente pues, con ganas de seguir invirtiendo. Sí que es verdad que va a haber menos, con lo cual ahora pues, se podrá negociar más y quien tenga prisas por vender, pues no le quedará otra que aceptar descuentos. Con lo cual, en el horizonte de 6, 12 meses creo caídas, no muy elevadas, del 5, 10%, pero el alquiler yo creo que va a seguir subiendo y más si aprueban la nueva ley de vivienda, que para mí es un despropósito en cuanto a dinamizar el mercado y que los alquileres pues puedan, no sé si controlarse, pero por lo menos que no se disparen tanto. Si siguen por ese camino, seguramente habrá menos gente dispuesta a alquilar o que se irán con esas viviendas a alquileres de otras modalidades que no están sujetos a la ley, a alquiler turístico, alquiler por habitaciones, etcétera. Y lo que va a hacer va a ser drenar todavía más esa oferta, con lo cual quien quiera alquilar no le quedará otra que pujar. Al final será como un casting por aquellos pequeños, la pequeña oferta que haya. Con lo cual espero que no salga como sociedad, ya no como inversor, lo digo como sociedad, porque al final se están cargando el mercado de alquiler. Ahora mismo en muchos municipios está totalmente roto y si quieres alquilar, pues tienes que... Es que tampoco tienes oferta. O sea, si quieres alquilar, es lo que hay y el precio que hay. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo que la ley, pues, también para mí es un disparate, pero bueno, no vamos a entrar ahora en temas ya que conciernen a los políticos. Y ya, Germán, ya para terminar, como última pregunta, si lo tuvieras que defender, ¿por qué crees que el inmobiliario es el mejor activo que una persona puede tener? Sobre todo antes que hablabas pues, que el 90 o 95% de tu patrimonio está en inmobiliario, pues ¿por qué es el mejor activo si quieres construir patrimonio o riqueza a largo plazo? Lo que te diría, muy simple, es porque el resultado depende en la gran mayoría, la grandísima mayoría, de tu gestión. Y esto no ocurre prácticamente en ningún otro lado. Luego, además, podemos sacar rentabilidades que en otros lados parecen hasta de sueño, ¿no? Antes te hablaba de si jugamos con deuda barata, la rentabilidad de tu inversión, ese 30% que tú realmente estás poniendo, se puede llegar a ir al 20%, incluso más. Eso, de manera razonablemente segura, no ocurre en ninguna otra inversión. Aquí lo puedes hacer de una manera razonablemente segura. Hay riesgos que asumir, pero también para cada riesgo de esos hay una forma de cubrirlo para minimizarlo, incluso eliminarlo, ¿eh? Hay el famoso riesgo de, oye, si no me pagan los alquileres, oye, tienes un seguro de impago que te cuesta un 5% de todo lo que cobras anualmente, es un coste relativamente bajo y te garantiza el cobro de ese alquiler, con lo cual ese riesgo ya, pum, uno menos. Y así, con todos los riesgos que puedas encontrarte, hay formas de cubrirlo, pues por ese motivo, si haces bien esa gestión, por eso lo de educarte bien de cómo funciona el negocio, si lo haces todo bien, el resultado con mucha probabilidad será muy bueno. Y eso en otros lados no ocurre. Por ejemplo, en la bolsa, pues dependes de que Putin se despierte con el pie cambiado o que el Banco Central Europeo haga no sé qué. Evidentemente, todos esos movimientos también afectan al sector inmobiliario, pero de una manera mucho más lenta, mucho más indirecta, y si tú inviertes en alquiler, prácticamente no te afectan, porque si has hecho bien tus deberes, tienes el seguro contratado, impagos, con lo cual seguirás cobrando, ocurra lo que ocurra, y además, si has hecho bien tus deberes, habrás hecho un buen filtro del inquilino, tendrás un buen inquilino que no te dará problemas, con lo cual tendrá un buen trabajo. Evidentemente puede tener problemas, pero tendrás siempre el seguro ese impago. Con lo cual, lo que haga Putin, prácticamente has conseguido un negocio totalmente robusto que estará casi alieno a todo eso. Tiene digamos, esas ventajas, ¿no? De muy poco riesgo o llamémosle riesgo controlado, que tienes pleno conocimiento y control, grandes rentabilidades que puedes sacar si conoces también y si llevas tu Excel. Y bueno, yo creo que sin duda estoy totalmente de acuerdo que, bueno, al final siempre se ha dicho, ¿no? Invertir en piedra es el valor más seguro, y estoy de acuerdo que para largo plazo, bueno, se ha demostrado una y otra vez que es sin duda el activo por excelencia. Bueno, yo, Germán, espero sinceramente que podamos hablar de nuevo más adelante porque a mí se me ha hecho corto.
Sobre todo quiero darte las gracias por participar y por haber compartido pues, con nosotros tus experiencias y tus conocimientos, especialmente por ayudarnos sobre todo a aclarar pues, muchas dudas y también pues, algunos de esos mitos que existen en el sector inmobiliario. Genial, Albert, pues un placer. A mí también se me ha hecho corto, así que cuando quieras me vuelvo a pasar por aquí y animo a los oyentes, pues si quieren saber más, que me pueden seguir en vivirderrentas.net. Si se suscriben a mi newsletter, pues ahí se descargan de manera gratuita mi libro, que lo comentabas al principio de la entrevista, y es un libro en el que 60 páginas explico cómo invertir en inmuebles, que creo que también es un buen punto de partida para el que quiera adentrarse en este mundo. A los que nos escucháis dejaremos en la descripción todos los datos de contacto de Germán, así como el link a su página web, que os animo a todos a visitar, así como también su libro, su podcast, todos los contenidos. Nos vemos en el próximo episodio. Las ideas, conceptos y opiniones compartidas no representan asesoramiento financiero alguno. En caso de necesitarlo, se debe acudir siempre a un profesional certificado.